Hola a todos. En esta oportunidad tengo el gusto de iniciar con este video titulado Educar en respeto, el primer paso para erradicar el bullying. Quisiera comenzar con una frase motivadora de César Vallejo, un autor que nos ha inspirado en esta propuesta. Hay hermanos, muchísimo que hacer. There is brothers, so much to do. Este video tiene como propósito invitar a una reflexión profunda sobre una problemática que sigue afectando a nuestras escuelas y espacios sociales en la actualidad, el bullying, una forma de violencia que vulnera la dignidad, la igualdad y el respeto entre las personas desde edades muy tempranas. Por ello, vamos a tomar como punto de partida el cuento Paco Yunque, del reconocido escritor peruano César Vallejo, una obra que retrata con gran sensibilidad las injusticias y desigualdades que aún se replican en nuestra realidad actual. A lo largo del video vamos a abordar aspectos fundamentales como una reseña de la vida de César Vallejo con una anécdota especial, el contexto del cuento Paco Yunque, dos ejemplos de injusticias y desigualdades presentes en su obra y un análisis de dos casos actuales relacionados con estas problemáticas. Además, una reflexión sobre cómo los valores de igualdad y justicia pueden ayudarnos como estudiantes universitarios a contribuir a la ODS10. Asimismo, este material incluye una declamación literaria. Les invito a ver este video con atención y mente abierta. Cada parte ha sido preparada con compromiso y sensibilidad, con la esperanza de que juntos podamos construir entornos más justos y libres de violencia. Muchas gracias, empecemos. Soy Dayana y les voy a contar una pequeña parte de la historia de Vallejo y también una pequeña anécdota que tuvo en su infancia. Vallejo nació en el año 1892 en Santiago de Chuco, en un pueblo que era pobre y remoto de los Andes peruanos. Desde pequeño él se destacó por ser un niño muy sentimental y también por su amor por la lectura. Eso a él lo hizo diferente a su entorno, que era un entorno cruel. Su experiencia infantil con maltrato escolar fue algo similar a la historia que cuenta en Paco Yunque, ya que ese es un cuento que marcó su visión sobre la injusticia y la opresión. Ahora les voy a contar acerca de una anécdota que tuvo él. Cuando Vallejo era pequeño, estaba en la escuela primaria, hubo un episodio en su vida que nunca pudo olvidar. Fue que él tenía compañeros más grandes y él era un alumno aplicado, era un alumno tímido, lo que hacía que él se convierta como que en un blanco fácil para los demás compañeros. Un día él agarró, salió adelante a declamar un poema, como de costumbre, porque él amaba hacer eso en clases. Y lo que hicieron sus compañeros fue desde atrás agarrar, empezar a hacer burlas, empezar a gritar, empezaron a tirarle papeles, empezaron a decirle poetastro, hablas raro y cosas así. Y Vallejo, en vez de ponerse a llorar, responderle con manera violenta, él lo único que hizo fue guardar silencio. Al día siguiente, Vallejo llevó en su cuaderno un poema escrito en el cual hablaba acerca de cómo los más grandes se sentían más fuertes por humillar a las personas más débiles. El profesor leyó su poema, quedó muy impresionado por el talento que tenía él y lo que hizo fue leerlo en voz alta frente a todos. Los burlones se sintieron avergonzados y dejaron de molestarlo por un tiempo. Bueno, esta anécdota a nosotros nos muestra cómo es que el gran poeta del dolor humano no solo escribió sobre la injusticia, sino también que él la vivió en carne propia desde muy pequeño. Su obra de cómo fue su vida fue un acto de resistencia. Paco Yunque pudo ser él, pero Vallejo encontró en la poesía un modo de poder gritar por todos los que sufren en silencio. Bueno, a mí, soy el alumno José Alejandro, a mí me tocó la parte del contexto. Esto trata sobre donde Paco Yunque es un cuento de un escritor peruano llamado César Vallejo, que narra la dura vida de la experiencia de un niño pobre. Sin embargo, al principio es maltratado por su compañero Humberto Grieve, es el hijo del alcalde, es un niño arrogante que lo quiere por la posición social de su padre. Durante clases se narra que Humberto lo empuja, le quita sus cosas y lo obliga a hacer tareas, aunque el profesor se da cuenta de lo que sucede y no le importa y tampoco le defiende a Paco, al demostrar la injusticia y la diferencia de trato entre niños ricos a los pobres. Al final del cuento, Humberto incluso el cuaderno de Paco lo entrega como si fuera suyo y el profesor, a pesar de saber que es verdad que el niño rico y lo castiga a Paco Yunque, el cuento muestra una desigualdad social de impuno abuso sobre el poder que sufren los débiles pequeños, especialmente la sociedad donde se privilegia de los poderosos
y se ignora a los humildes. Eso sería todo por mi parte, gracias. Al leer Paco Yunque se siente claramente la desigualdad. Desde que Paco llega a la escuela notamos cómo todos los niños son tratados por igual. El niño humilde y respetuoso pasa desapercibido. Nadie se interesa por cómo se siente ni si logra adaptarse en la escuela. En cambio, Humberto Grieve, hijo de una familia poderosa, llega tarde, interrumpe a sus compañeros sin recibir castigo alguno. Lo más preocupante es que el profesor no solo permite eso, sino que también parece admirarlo, nada más que por su apellido. Aquí ya vemos cómo el dinero y la posición pesan, más que el buen comportamiento. La injusticia se vuelve más clara cuando Paco con mucho esfuerzo termina su trabajo con dedicación. Humberto se lo quita y lo entrega como si fuera suyo. Paco no reclama, tal vez porque sabe que nadie lo iba a defender. Y lo peor es que el profesor se da cuenta, pero no hace nada al respecto. Al final el abusivo recibe elogios y Paco es ignorado completamente. Esta escena refleja la realidad dolorosa. En ese entorno, la verdad no importa si viene de alguien sin poder y quienes abusan. Si tienen influencia, siempre salen ganando. Hoy en día seguimos viviendo muchas situaciones de desigualdad e injusticia, y no se puede evitar pensar en cómo César Vallejo ya hablaba de todo esto en sus poemas. En el primer ejemplo que veremos es la discriminación a comunidades indígenas. Muchas personas de comunidades indígenas en el Perú siguen siendo tratadas con desprecio solo por su cultura, idioma o por vivir lejos de las grandes ciudades. Esta discriminación no solo es social, también se nota en cómo se les niega el acceso justo a la educación, salud o justicia. A menudo, cuando estas comunidades alzan la voz para defender sus tierras o su forma de vida, no son escuchadas. En Paco Yunque, Vallejo ya hablaba de este tipo de injusticia. Paco representa a los niños humildes que, como muchos, hoy aprenden desde pequeños a soportar el maltrato en silencio. En el cuento no es solo una historia antigua, todavía hay muchos Pacos que crecen siendo ignorados por el sistema. Vallejo nos hace ver que esta desigualdad no es un error ni un descuido, sino algo que se ha normalizado desde hace mucho y que tenemos la responsabilidad de cambiar ahora. Bien, el segundo caso nos habla del abuso de poder en las escuelas peruanas. Muchos colegios en el Perú aún existen situaciones donde algunos estudiantes son maltratados o ignorados, solo por no tener dinero o por influencias. A veces incluso los profesores y directores protegen a quienes tienen el poder y dejan sin apoyo a los más vulnerables. Eso mismo ocurre en Paco Yunque. El maestro, en vez de defender a Paco, permite que Humberto Grieve, hijo de alguien que tiene poder, lo agreda sin consecuencias. Es como si la justicia no aplicara igual para todos. Este cuento nos muestra algo muy duro, que la escuela debería ser un lugar de protección y equidad. Muchas veces refleja las mismas desigualdades que hay afuera. Lamentablemente eso sigue pasando y Vallejo nos invita a no quedarnos callados y a cuestionar esas injusticias que, aunque duelan, aún están presentes en nuestra realidad. ¿Qué tal? Mi nombre es Beatriz Flores y hoy quiero hablarte de algo muy importante, que es la lucha contra la desigualdad. Bien, como estudiantes universitarios, herederos del legado de César Vallejo, tenemos el deber de promover la igualdad y justicia en nuestra sociedad. Vallejo, en obras como Los Heraldos Negros, denunció las injusticias sociales que por hoy persisten. Nosotros desde nuestras aulas podemos actuar con la educación inclusiva, organizar tutorías gratuitas para estudiantes de escasos recursos, replicando el compromiso vallejano con los más vulnerables. 2. Investigación con impacto. Desarrollar proyectos
que expongan desigualdades locales como brechas salariales o acceso a la salud, vinculándolos al ODS 10. Por último, hacer voluntariados, colaborar con comedores populares o campañas de alfabetización. Siguiendo el ejemplo vallejano, con su lucha por la dignidad humana. La justicia no es solo un ideal, es una práctica diaria. Como dijo Vallejo, hay, hermanos, muchísimo que hacer. Muchísimas gracias. El poema Me viene hay días, una gana ubérrima, de César Vallejo, muestra la capacidad de Vallejo para empatizar con el sufrimiento ajeno y su deseo de ayudar a quienes son vulnerables, como los niños, los que sufren y los que son excluidos. Es por eso que realizaré una declamación de ella. Me viene hay días, una gana ubérrima, política, de querer, de besar el cariño en sus dos rostros, y me vino de lejos un querer demostrativo, otro querer amar, de grado o fuerza, al que me odia, al que rasga su papel, al muchachito, a la que llora por el que lloraba, al rey del vino, al esclavo del agua, al que ocultarse en su ira, al que suda, al que pasa, al que sacude su persona en mi alma. Y quiero por lo tanto acomodarle al que me habla su trenza, sus cabellos al soldado, su luz al grande, su grandeza al chico. Quiero planchar directamente un pañuelo al que no puede llorar, y cuando estoy triste o me duele la dicha, remendar a los niños y a los genios. Quiero ayudar al bueno a hacerse un poquillo de malo, y me urge estar sentado a la diestra del zurdo y responder al mudo, tratando de serle útil en lo que puedo. Y también quiero muchísimo lavarle el pie al cojo y ayudarle a dormir al tuerto próximo. A querer el mío, el mundial, interhumano y parroquial, provecto. Me viene a pelo desde el cimiento, desde la ingle pública, y viniendo de lejos, da ganas de besarle la bufanda al cantor, y al que sufre, besarle en su sartén, al sordo en su rumor craneano, impávido, al que me da lo que olvidé en mi seno, en su Dante, en su Chaplin, en sus hombros. Quiero, para terminar, cuando estoy al borde célebre de la violencia, o lleno de pecho el corazón, querría ayudar a reír al que sonríe, ponerle un pajarillo al malvado en plena nuca, cuidar a los enfermos enfadándolos, comprarle al vendedor, ayudarle a matar al matador, cosa terrible, y quisiera yo ser bueno conmigo en todo. Después de todo lo que hemos visto, queda claro que Paco Yunque no es solo un cuento triste del pasado. Lo que vivió ese niño sigue pasando hoy en día en muchas escuelas, en muchos barrios y en muchas vidas. La desigualdad, el abuso de poder y la indiferencia ante la injusticia no son cosas lejanas, son heridas que aún siguen abiertas en nuestra sociedad. Vallejo nos dejó una frase poderosa. Hay, hermanos, muchísimo que hacer. Y es verdad, porque cambiar esta realidad no depende solo de los grandes discursos, sino de nuestras pequeñas acciones cotidianas. Como jóvenes, como estudiantes, como ciudadanos, no podemos quedarnos de brazos cruzados. Podemos empezar por algo tan simple y a la vez tan importante como tratar con respeto a los demás, escuchar a quien nadie escucha, levantar la voz cuando vemos algo injusto, porque la justicia no se construye sola, se construye con compromiso, con empatía, con humanidad. Solo así podremos de verdad acercarnos a lo que propone la ODS 10, que busca reducir las desigualdades. Y solo así estaremos honrando a Vallejo, a todos los pacos que han sufrido en silencio y sobre todo a ese mundo más justo que todavía podemos construir si actuamos con el corazón y con valentía. Muchas gracias.